El presente teórico corresponde a larvas migrantes. Cuando el hombre se interpone en el ciclo de parásitos de animales y se infecta con las larvas de dichos parásitos, va a actuar como un hospedador accidental y en él se va a desarrollar el síndrome de larva migrans. Clásicamente este síndrome se ha podido diferenciar en síndrome de larva migrans cutánea y síndrome de larva migrans visceral. Las formas cutáneas va a afectar a la piel y van a ser causadas por larvas de nemátodos, principalmente de perros y de gatos, de animales domésticos con los que el hombre entra en contacto, como son las Uncinaria stenocéfala, que es del perro, el Ancylostoma caninum, que también es del perro, y Ancylostoma brasiliensis, que es un parásito que afecta tanto a perro como a gatos. Estas larvas van a avanzar labrando un túnel serpiginoso en la piel del hombre parasitado. Es una lesión eritematosa que además es intensamente pruriginosa. El síndrome de larva migrans cutánea se produce cuando penetra y migran larvas de nemátodos de vertebrados en la piel. Generalmente el ingreso es por vía percutánea, mediante enzimas proteolíticas, y la larva va avanzando, como ya dijimos, describiendo un túnel serpiginoso, eritematoso e intensamente pruriginoso. Hemos mencionado a los géneros Ancylostoma y Uncinaria como responsables del síndrome de larva migrans cutánea en el hombre. Es así que estos dos van a corresponder al filum Nematoda, son gusanos cilíndricos, el orden es Strongylida y la familia Ancylostomatidae. Como vimos también, las especies son Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense y Uncinaria stenocéfala, que son, como dije, metazoos, nemátodos ovíparos. El tercer estadio larval de estos parásitos de perros y gatos van a vivir en el suelo. Es la larva filariforme, en sitios sombríos, pueden ser también en arenas, viviendo entonces en las zonas de playa, en zonas inundables que facilitan también la sobrevida y la diseminación porque requieren de humedad y son sumamente sensibles a la acción directa de los rayos del sol, por eso requieren de sitios sombríos. Respecto a la morfología, vamos a tener la forma adulta. Obviamente el parásito adulto va a corresponder al estadio que se encuentra en el intestino delgado de su hospedador definitivo, que como dijimos podían ser perros o gatos, y que va a tener la particularidad de tener una gran cápsula bucal, como todos los géneros que corresponden a la familia Ancylostomatidae. Después vamos a tener esa larva 3, que es la infectante, la larva filariforme, que va a tener aproximadamente 500 micras, que va a ser envainada. Y finalmente tenemos el estadio de huevo, que es el que va a salir de la materia fecal del hospedador definitivo parasitado, que es un huevo de cáscara fina, con pocos blastómeros y que generalmente tiene una cámara de aire. ¿Cómo es naturalmente el ciclo de estos géneros que afectan a perros y gatos, el género Ancylostoma y el género Uncinaria? Justamente como la familia Ancylostomatidae, estos parásitos van a ingresar por vía percutánea. Lo que ingresa y es el elemento infectante es la larva rhabditoide, que va a desarrollarse a la forma infectante, que es la filariforme, que se desarrolla en el medio ambiente. Esa larva filariforme va a sufrir una muda, es decir, que va a estar envainada, y es la que va a penetrar activamente a través de la piel de los hospedadores habituales del ciclo. Accidentalmente pueden ingresar entonces también por esa vía percutánea, como ya mencionamos, al hombre cuando el hombre está en contacto con arena o tierra contaminada con estas larvas, eliminadas por la materia fecal de sus hospedadores definitivos. Cuando ingresa esta larva filariforme al sistema circulatorio, va a dirigirse vía corazón al pulmón, va a atravesar
el alvéolo, es decir, va a traspasar la circulación y va a llegar al alvéolo pulmonar, va a ascender por la vía respiratoria, van a ser deglutidas esas larvas que van a ir mudando a medida que evolucionan en este hospedador, hasta que finalmente llegan al aparato digestivo. Van a terminar mudando a la forma adulta, sexualmente madura, de macho y hembra. Estos van a copular y obviamente va a comenzar la ovipostura de los huevos por parte de las hembras. Hay que destacar que estas formas adultas, como mencionamos, tienen una cápsula bucal que a través de ella se adhiere a través de distintas estructuras dentarias o placas dentarias que tienen en esta cápsula bucal, se van a adherir a la mucosa del intestino de estos hospedadores. Lo importante es que se desprenden y van a copular en el lumen del intestino y van a ser eliminados por la materia fecal de estos hospedadores parasitados los huevos, como vemos en este gráfico, que eran huevos que tenían una pared lisa, tienen un tamaño de entre 35, 40, 45 micras. Lo importante es que tienen una pared lisa, que tienen pocos blastómeros, pero como observamos también tienen una cámara de aire, son huevos livianos. Este es un elemento que nos va a permitir luego para el diagnóstico, pero este huevo se va a desarrollar en el ambiente a una larva rhabditoide que va a ingerir, va a necesitar de nutrientes del medio ambiente para luego pasar a larva filariforme, y esta larva filariforme vuelve a mudar a la forma larva filariforme envainada, que es, como dijimos, también el elemento infectante y puede entonces por la vía percutánea ingresar a un individuo, al hombre, y como no es su hospedador habitual, va a quedar migrando en la piel, haciendo ese túnel serpiginoso, eritematoso y, como dijimos, también muy pruriginoso. En estas fotografías observamos cómo la lesión es una lesión en piel que se evidencia bien serpiginosa y que día a día avanza y va a cambiar de posición la lesión. Observamos en las fotos de inferiores donde inicialmente hay una lesión que luego se va extendiendo. En la fotografía de la derecha se va extendiendo porque hay un avance diario de la larva en la piel. En estas fotos también se observan lesiones amplias, totalmente irregulares, bien serpiginosas, eso es una característica, y en el caso de las fotos de la derecha observamos que hay una sobreinfección agregada, generalmente por el rascado, porque dijimos que eran sumamente pruriginosas, pero son lesiones típicas, bien así irregulares, bien serpiginosas. ¿Cómo es el cuadro clínico que produce en el hombre? Una vez que penetra la piel indemne, esta larva, que como dijimos estaba en el suelo, en el ambiente contaminado, va inicialmente a producir una pápula pruriginosa y comienza entonces a labrar un túnel en la epidermis, avanzando varios milímetros por día en sentido cefálico. No logra atravesar la epidermis, generalmente produce dolor y un prurito intenso que se intensifica aún más durante la noche. Puede permanecer viva esta larva durante 2 a 3 meses. Las lesiones pueden ser tanto únicas o múltiples. Y en orden de frecuencia van a afectar los pies, como hemos visto en las fotografías anteriores, la cara posterior de la pierna, los brazos, las manos y el tronco. Es decir, todas aquellas zonas que están en contacto con un suelo, sea un suelo de tierra, un césped o de arena en una playa, que esté contaminado con las larvas infectantes de los parásitos de perros y gatos. ¿Cuáles serán entonces las medidas de prevención que eviten la infección y el desarrollo de un síndrome de larva migrans cutánea?
Obviamente la educación sanitaria de la población general, pero que primeramente tenemos que transmitir cuál es la importancia de estar en contacto con materia fecal de perros que uno desconoce si están desparasitados o no. Por lo tanto, evitar que los perros puedan defecar en espacios públicos, de tal modo de evitar la contaminación de los mismos. Al no tener un espacio público contaminado con sus materias fecales, obviamente vamos a disminuir el riesgo de contraer este tipo de parasitosis. Por lo tanto, evitar que perros defequen en espacios públicos. De hacerlo, el perro va a necesitar defecar. Obviamente, una vez que el perro defeca, sus heces, tanto de perros como de gatos, deben ser recolectadas inmediatamente. Además, hay tratamientos preventivos o antiparasitarios periódicos que se realizan en perros y gatos. Por lo tanto, una tenencia responsable de mascotas, con controles veterinarios y con planes de desparasitación constantes. Atención primaria de la salud a pacientes y turistas. Y acá se menciona al turista porque generalmente aquel turista que puede tomarse algunos días en la playa, como en momentos de recreación o de ocio, obviamente el contacto directo con la arena puede traer aparejado este tipo de infecciones. Y evitar el acceso entonces de perros y gatos a áreas de juego como pueden ser plazas, áreas de trabajo donde ocurra el contacto de la piel y el suelo. ¿Sí? Es decir, si uno va a estar en contacto con un ambiente que pueda servir de un área de recreación, sobre todo para niños, esos espacios deberían evitarse la presencia de este tipo de animales domésticos, principalmente del perro. El gato es más reacio a estar en estos lugares y suele generalmente por sus hábitos enterrar su materia fecal o realizarla alejada a el hombre. El perro es el que justamente defeca en su entorno habitual y es lo que provoca entonces la contaminación ambiental, no solo de áreas de recreación como puede ser una plaza, un parque, sino también en el peridomicilio, en un jardín de una casa. Uno debe evitar que esa tierra se contamine con la materia fecal del perro, por lo tanto uno debería recoger también la materia fecal de los peridomicilios o de los ambientes, los espacios en donde uno habita. Pasamos ahora a otro parásito que es Gnatostoma, el género, y que corresponde a un nemátodo espirurida, y tenemos como especies es Gnatostoma spinigerum, Gnatostoma binucleatum, Gnatostoma turgidum, Gnatostoma miyazaki y Gnatostoma americanum, socialis y lamotei. Estos son, como vimos, nemátodos, es decir, metazoos nemátodos, y son ovíparos. La patología sería la gnatostomiasis, que sería una migración cutánea que se puede dar en el humano, que puede ser superficial o profunda, porque podemos tener, y en la mayoría son lesiones subcutáneas, de estos nemátodos espiruridos. También podemos observar en algunos pacientes patología ocular. Respecto a la epidemiología, es endémico en gran parte del Oriente. Se lo considera una enfermedad emergente en México, también se han detectado casos en Estados Unidos y en Sudamérica. Y es la larva 3, el elemento infectante, la larva infectante que está presente en hospedadores intermediarios y paraténicos y que van a infectar al hospedador definitivo habitual del ciclo del gnatostoma, pero accidentalmente puede llegar a través de estos hospedadores a infectar al ser humano. ¿Cuál es la morfología de gnatostoma durante su evolución en su ciclo biológico y por cuáles hospedadores va a ir pasando en su evolución biológica? Entiendo que es importante destacar que en este parásito vamos a tener
el parásito adulto, como siempre, en su hospedador definitivo, pero en este caso se va a encontrar formando nódulos tumorales en el estómago, ya sea de roedor, perro, gato o cerdo, que son, vuelvo a repetir, sus hospedadores definitivos. ¿Sí? Ya no tenemos esa forma de gusano como elemento o forma adulta, que si bien podemos tenerlo, y como observamos en la microfotografía, ese adulto puede medir entre 1,2 a 3,5 centímetros, lo que va a desarrollar en el hospedador definitivo es un nódulo tumoral en el estómago. Va a liberar los huevos, son ovíparos, esos huevos van a salir del estómago y van a llegar por la vía digestiva al agua. En el agua va a liberarse la larva 1, que va a ingresar primeramente a un primer hospedador intermediario en este ciclo de natostoma, que es, como vemos, heteroxeno, que participa más de un hospedador intermediario. En ese cíclops o crustáceo microscópico, que es el copépodo, va a desarrollar la larva 2. En algunos casos puede desarrollar la 3, pero en realidad cuando este copépodo o cíclops del agua es ingerido por un pez o por una rana, vamos a tener que estos animales van a constituir el hospedador intermediario segundo en el ciclo de natostoma, y ellos son los que van a desarrollar en su musculatura la larva 3, que es la infectante para el hospedador definitivo, que pueden ser el cerdo en el caso de Natostoma spidum o perros y gatos en el caso de Natostoma spinigerum. De tal forma que, si bien tenemos hospedadores intermediarios secundarios, que son justamente peces y ranas, que van a albergar la forma infectiva, es importante tener en cuenta que en este parásito es muy probable la existencia en el ciclo natural de hospedadores paraténicos, que son, como ya sabemos, hospedadores que le van a permitir al parásito tener alguna otra estrategia de llegada a ese hospedador definitivo para continuar su ciclo. El hombre accidentalmente se va a infectar por la ingesta de un agua contaminada con esos copépodos infectados, o por la ingesta de hospedadores intermediarios, peces o ranas, que albergan en sus tejidos la larva 3 infectante. Como vimos, el natostoma en el humano produce la natostomiasis, y que si bien puede producir un síndrome de larva migrans cutánea, puede ser también una larva migrans cutánea pero más profunda, puede ser ocular, visceral o neurológica. Bien, ¿cómo va a ser la patogenia? Obviamente va a haber una combinación de factores que son mecánicos, traumáticos, a través de la penetración y migración de la larva, con sus ganchos, y también la presencia de espinas cuticulares. Por otro lado, va a haber una secreción de toxinas como productos de excreción y secreción, la presencia también de enzimas proteolíticas y aldeonidasas, y obviamente todo esto va a llevar a que ese hospedador reaccione a través de una respuesta inflamatoria defensiva, que también obviamente va a ser origen o causante de toda la respuesta patogénica, inmunopatogénica en el individuo parasitado. Respecto al cuadro clínico, tenemos que en 24-48 horas de la infección pueden aparecer los signos y síntomas que son inespecíficos: náusea, urticaria, puede haber un dolor epigástrico, eosinofilia. La migración larvaria subcutánea es lo más frecuente que se desarrolle, pero las formas clínicas de presentación son la inflamatoria o paniculitis eosinofílica migratoria, que da una placa eritematosa, aumento de la temperatura local y prurito; larva migrans cutánea, que es la formación de túneles, en este caso subcutáneos, indurados, eritematosos y también sinuosos, como hemos visto anteriormente; y pseudofurunculosa, que es la presencia de pápulas foliculares y pústulas. Hay una migración interna muchas veces que se da en las formas que invaden el sistema nervioso central o las formas que afectan el globo ocular, que obviamente esa migración interna va a implicar daños más graves con consecuencias mayores.
En estas dos fotografías observamos las lesiones causadas por natostoma, dando origen a esta larva migrans cutánea. Son lesiones sinuosas, induradas, eritematosas también, que como vimos podían afectar también el tejido subcutáneo. Respecto al diagnóstico, vamos a contar con los antecedentes epidemiológicos, obviamente la ingesta de alguno de estos hospedadores, como ya vimos, que podrían albergar entonces las larvas infectantes, las larvas 3 de natostoma, el cuadro clínico, que si bien era inespecífico, tenía determinadas características que también pueden sumar a la hora de una presunción diagnóstica, y la valoración a través de un diagnóstico directo que podríamos realizar a través de la toma de una muestra de biopsia, pero que generalmente es muy dificultoso por la movilidad de la larva. Y finalmente contamos con herramientas serológicas, es decir, a través de técnicas poner en evidencia la presencia de anticuerpos específicos contra el natostoma. Se cuenta con una inmunodifusión y con una técnica de ELISA para el diagnóstico de certeza. Debido a las medidas de prevención, es importante, como podemos observar, que la mejor manera de cortar el ciclo de transmisión sería evitar el consumo de carne cruda o mal cocida de hospedadores intermediarios o paraténicos del ciclo que pudieran estar infectados con la larva 3. Es decir, deberíamos evitar el consumo de carne cruda, de peces, aves de corral, de cerdo, que también son sus hospedadores definitivos y que también pueden ser ingeridos de manera inadecuada por el hombre. Y también por la presencia de esos copépodos, crustáceos microscópicos que puedan estar infectados y que no se observan, que puedan estar en un agua contaminada. Por lo tanto, vamos a disminuir el riesgo de infección a través de la ingesta de agua contaminada, evitando justamente su ingesta. Nos vamos a referir ahora a otro parásito de animal, de vertebrado. En este caso es el género Toxocara, que también es un parásito del filum Nematoda. En este caso es una ascaridida. Y tenemos dos especies, Toxocara canis y Toxocara cati. Este parásito Toxocara va a producir en el hombre, de manera accidental, cuando él se infecte, un síndrome de larva migrans visceral, porque va a ser una migración interna, como vamos a ver más adelante. Dijimos que tenemos dos especies que son las más importantes, Toxocara canis y cati, pero principalmente nos vamos a enfocar en Toxocara canis, porque se sabe que es Toxocara canis la más prevalente como especie causante del síndrome de larva migrans visceral, más que Toxocara cati, ya que Toxocara canis es la especie que ha sido identificada de muestras tomadas de materia de biopsia en humanos parasitados, es la que tiene una mayor sobrevida de permanencia en el medio externo, en el ambiente, y es la que principalmente se encuentra justamente en muestras de suelo, porque generalmente la hembra de Toxocara cati elimina una menor cantidad de huevos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en Toxocara canis sin perder de vista que también Toxocara cati es otra especie que, por supuesto, como lo dice el nombre, es el ascárido del gato, también puede causar este síndrome de larva migrans visceral. Toxocara canis, como vemos en esta fotografía que está en la región inferior de la diapositiva, como es un nemátodo, va a tener sexos separados, vamos a tener machos y hembras. Como vemos a la izquierda, vamos a tener una hembra, porque es una forma más engrosada, más larga. Generalmente la hembra puede tener entre 12, 15 centímetros de largo, y el macho puede tener entre 4, 8 centímetros de largo, como vemos en el margen derecho de la foto. Generalmente son más delgados y tienen ese extremo
posterior enrollado. El huevo, que lo podemos observar en la región superior de la diapositiva, es un huevo que en esta foto no se observan los mamelones que tiene. Es un huevo sumamente que tiene una cobertura muy fuerte, muy resistente, pero sí se observa en esta fotografía, en esta microfotografía, un estadio de larva en su interior. No es así como sale con la materia fecal del perro parasitado, es así como lo vamos a encontrar en el ambiente una vez que evolucionó en el suelo. Es un geohelminto, y es así como vamos a tener la forma de huevo infectivo tanto para su hospedador habitual, que es el perro, como para el hombre como hospedador accidental. El Toxocara canis, como su nombre lo dice, es el parásito del perro, y Toxocara cati del gato. Nos vamos a referir ahora al ciclo biológico natural del Toxocara canis y cómo el hombre accidentalmente puede interponerse en el ciclo y desarrollar entonces el síndrome de larva migrans. En realidad, generalmente las formas que han sido descritas en humanos, las larvas que han podido ser extraídas de tejidos de humanos, han sido identificadas como larvas de Toxocara canis. Por otro lado, se sabe que tienen un mayor número de huevos y que son más viables en el ambiente, más duraderas, resisten más las condiciones adversas que los huevos de Toxocara cati. Por lo tanto, nos vamos a referir principalmente al ciclo evolutivo de Toxocara canis. El perro, que es su hospedador definitivo, que va a albergar entonces las formas adultas que se van a encontrar en el intestino, van a infectarse por ingestión de huevos embrionados, como observamos en el esquema. Esos huevos embrionados albergan en su interior la larva infectiva, por eso son huevos larvados infectivos, pero también tenemos la posibilidad de que estos hospedadores puedan ingerir hospedadores paraténicos, como puede ser una gallina o algún roedor, que puedan albergar en sus tejidos también estas larvas infectantes. Puede haber también migración transplacentaria de las larvas desde la perra preñada a sus cachorros en desarrollo. Puede haber también pasaje transmamario, una vez que las perras a través de la leche materna alimentan a sus crías. Y finalmente puede haber ingestión de adultos inmaduros que pueden estar en el vómito y en las heces de algún cachorro infectado. Por lo tanto, el hombre va a desarrollar el síndrome de larva migrans cutánea cuando se pone en contacto, como vemos en este gráfico, con los huevos infectivos que van a estar contaminando el suelo, el ambiente, también arenas, que es justamente el lugar donde van a defecar naturalmente estos hospedadores definitivos, y que al ponerse en contacto va a ingerir el huevo y va a desarrollar en ellos el síndrome de larva migrans, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre con el hospedador definitivo? Una vez que el hospedador definitivo ingiere esos huevos, vamos a desarrollar el ciclo dentro de este hospedador, un ciclo monoxeno, con la única participación del perro y del ambiente. Veamos ahora entonces en este esquema cómo es el ciclo en su hospedador habitual de este parásito de Toxocara y cómo es que el hombre se puede interponer y qué es lo que ocurre en el hombre para desarrollar ese síndrome de larva migrans visceral. En realidad, este parásito, destaco primeramente que no va a producir el síndrome de larva migrans cutánea, sino que va a producir un síndrome de larva migrans visceral. Ya dejamos los parásitos que podían causar esa forma que era cutánea. Esto es un parásito que va a desarrollarse internamente en los tejidos del hospedador natural, pero también en el hombre. Veamos el ciclo natural, cómo se desarrolla en el perro. Es un geohelminto, va a participar en suelo. El perro va a eliminar con su materia fecal los huevos
que estos van a desarrollarse en el medio ambiente, huevos que son sumamente mamelonados, que están justamente adaptados a poder sobrevivir varios periodos de tiempo, con condiciones adecuadas de temperatura, tipo de suelo, humedad. En 14, 21 días van a desarrollar ese huevo mamelonado, va a desarrollar la forma infectiva, que va a albergar en su interior la larva 2. Algunos hoy dicen que ya es la larva 3, no la larva 2, la infectiva dentro del huevo, que es el huevo que va a ser ingerido, como vimos, como vías de infección que tenía el perro. Una de ellas era la ingestión directa del huevo que estaba en el suelo contaminado. Entonces el perro puede infectarse, como vimos, por la vía transmamaria, transplacentaria, por la ingesta de un hospedador paraténico que tengan las larvas, o por la ingesta también de estos huevos infectivos que estaban contaminando el ambiente. Una vez que ingresan por la vía digestiva, la larva, que obviamente el huevo va a eclosionar por los jugos digestivos, la larva va a quedar libre, va a ingresar en la circulación, va a llegar a pulmón, y una vez que llega a pulmón y que atraviesa la barrera sangre-aire, desde la vía respiratoria va a ascender por la tráquea, llega a la faringe, van a ser deglutidas, esos estadios larvales que van evolucionando en este ciclo de migración interna, hasta ser deglutidos y transformarse en los adultos, machos y hembras, en la luz del intestino delgado. Estos van a copular, y de la cópula va a resultar que la hembra va a oviponer estos huevos que van a salir con las heces de este perro parasitado al medio ambiente. Pero estos huevos infectivos, que son también infectivos para el hombre, lo son para el humano. Cuando el humano ingiere estos huevos infectivos, obviamente también la larva va a salir de ese huevo por acción del jugo gástrico, y esas larvas van a circular por vía sistémica. Entonces va a haber una larva migrans visceral, porque justamente esas larvas van a migrar a través de los tejidos aleatoriamente. Generalmente ingresan o arriban primero al hígado, pero puede haber en pulmón, cerebro, otros órganos, dando el síndrome de larva migrans visceral. Vamos a hablar ahora de la inmunopatogénesis. Estas larvas, fíjense en la microfotografía, se observa sobre un tejido la presencia en corte de una larva migrante. Estas larvas 2 infectivas, que arribaron al hospedador a través de la ingesta de ese huevo infectivo que contaminaba el suelo y que podía ingresar a través de la ingesta de una mano sucia o a través de un alimento contaminado con tierra, contaminada con huevos infectivos. Estas larvas que están en los tejidos y que migran aleatoriamente van a tener la posibilidad de excretar una mezcla importante, muy compleja, de antígenos que son glicoproteínas, que son antígenos excretores-secretores, que pertenecen a la superficie de la larva. Estos antígenos van, obviamente, al estar en circulación, van a activar el complemento y estimular la secreción de citoquinas, y al tener una actividad potente como elastasa, acetilcolinesterasa y superóxido dismutasa, obviamente van a generar una intensa respuesta inflamatoria a todos estos antígenos, que van a poner en evidencia una respuesta inmune que va a ser parte de las lesiones que vamos a poner en evidencia, y que va a ser justamente la respuesta inmune que muchas veces vamos a poder detectar para el diagnóstico. En estas microfotografías se observan cortes de tejidos que ponen en evidencia la presencia de la larva infectiva migrando aleatoriamente en los tejidos.
Continuando con la patogénesis, se sabe que la presencia de síntomas y de signos que se ponen de manifiesto en la toxocarosis, en el síndrome de larva migrans visceral, son consecuencias de esa respuesta inmune, esa reacción inflamatoria que se iba a desencadenar justamente porque hay un estrecho contacto de la larva en circulación con el sistema inmune. Por lo tanto, cuando la carga parasitaria es alta, hay una intensa respuesta sistémica en el síndrome de larva migrans visceral. Ahora bien, cuando la larva migra, y la migración va a ser aleatoria por el sistema circulatorio, pero llega a, por ejemplo, a un vaso coroidal o retinal del ojo, hay una respuesta localizada, inflamatoria, que puede dar o llevar a una complicación ocular, como es el caso de una endoftalmitis o una uveitis, fibrosis o lesiones maculares, que desencadenan entonces el síndrome de larva migrans ocular. Principalmente existen 3 síndromes clásicos asociados a toxocariasis humana: el síndrome de larva migrans visceral y el síndrome de larva migrans ocular, que eran los que desde un comienzo se mencionaban, pero con los estudios que se han realizado con el tiempo, investigadores han descrito otras formas de presentación clínica, y la tercera que aparece como importante es la toxocariosis encubierta. Hay otros síndromes que son menos conocidos aún, que han sido descritos en las últimas publicaciones, que son el de toxocariasis asmatiforme, neurológica, neurofisiológica y subclínica. En el caso de la larva migrans visceral, generalmente la población afectada son niños menores de 5 años que tengan antecedentes de geofagia o estrecha vinculación o relación con perros, sobre todo con cachorros, siendo menos frecuente en los adultos. En este caso se entiende que es porque hay un periodo de incubación menor, generalmente esto se presentaría cuando hay una ingesta importante de huevos infectivos, generalmente en estos chiquitos que tienen hábitos de geofagia. Estos huevos, como son numerosos, van a generar una importante masa antigénica que en circulación va a desencadenar una fuerte respuesta inmune, que por lo tanto, mediada por el sistema inflamatorio, que por lo tanto va a manifestarse clínicamente como una enfermedad hepática o pulmonar en ese ciclo de migración interna, y por lo tanto va a dar un cuadro visceral. Por lo tanto, tenemos generalmente como aparición, como elemento clínico, una hepato y esplenomegalia, síntomas de afectación de las vías respiratorias bajas, como broncoespasmo, dando muchas veces cuadros asmáticos. Hay una importante eosinofilia que puede alcanzar hasta el 70%, hipergamaglobulinemia de inmunoglobulina Mg y la inmunoglobulina E. Hay serología específica para Toxocara canis que es positiva, y se han descrito también casos de miocarditis, de nefritis y afectación del sistema nervioso central, dando cuadros de meningitis aséptica con eosinofilia en el líquido cefálico raquídeo. En esta diapositiva podemos mencionar una serie de signos y síntomas asociados a la toxocariosis humana de tipo síndrome visceral. En este caso se menciona el dolor abdominal, la hepatomegalia, la anorexia, náuseas, vómitos, letargia, disturbios del sueño o de la conducta, neumonía, tos o broncoespasmo, faringitis, adenitis cervical, cefalea, dolor de extremidades, fiebre moderada, eosinofilia, y siempre acompañado de serología antitoxocara positiva. Respecto al síndrome de larva migrans ocular, en este caso se van a ver afectados niños
un poco mayores, ya son entre 5 a 10 años, incluso se han detectado en adolescentes y en adultos jóvenes. Generalmente la presentación es con la pérdida de la visión unilateral como un síntoma muy frecuente, y la consecuencia más seria de la toxocarosis en este caso es la invasión de la retina, que lleva a la formación de un granuloma, ya sea periféricamente o en el polo posterior del globo ocular. La endoftalmitis y la uveitis son las causas más importantes que producen pérdida de la visión en la fase aguda de la enfermedad en la toxocariosis. Los pacientes con síndrome de larva migrans ocular generalmente no tienen, desde el punto de vista epidemiológico, una historia que se asocia a hábitos de geofagia o que haya una estrecha vinculación con cachorros, y probablemente tengan una carga larvaria menor que los pacientes con larva migrans visceral. Es decir, serían pacientes que van a tener un periodo de incubación más largo, por eso la presentación se da a una edad mayor que la forma visceral, y generalmente esa carga parasitaria ha sido una carga parasitaria menor, por lo tanto el periodo de incubación, que va a ser más prolongado, va a darse con una baja carga antigénica, de modo que la respuesta inmune no es una respuesta inmune marcada que limite la migración de la larva, sino por el contrario, que permite que estas larvas no frenen y no se manifieste la enfermedad, sino que le permite continuar la migración aleatoria hasta que llega a un vaso coroidal o retinal, dando esta forma de ocular de presentación. La serología en estos casos puede ser positiva o negativa. Respecto a las formas de presentación de las lesiones oculares, las manifestaciones clínicas más frecuentes son disminución de la agudeza visual, uveitis, lagrimeo, retinitis, fotofobia, prurito, dolor ocular, serología positiva para toxoplasma, espasmo bronquial, eosinofilia. Dentro de las presentaciones más relevantes de la toxocarosis en humanos, teníamos la visceral, la ocular y la encubierta, que es una presentación que se ha descrito y que es relativamente novedosa en este último tiempo, y en donde se describen signos y síntomas de pacientes con toxocara que justamente no pueden ser ingresados en las dos categorías anteriores. Entonces, los síntomas son sumamente inespecíficos, pero cuando se los agrupa puede formar un síndrome reconocible. Estos síntomas pueden ser hepatomegalia, tos, alteración del sueño, dolor abdominal, cefalea, trastorno de la conducta, y siempre se asocia con un altísimo título de anticuerpos antitoxocara, es decir, la serología es positiva, pero la eosinofilia que habíamos descrito como importante y marcada en la visceral, en este caso puede ser variable. La toxocarosis subclínica es menos frecuente, pero es informado muchas veces en los países desarrollados, en donde se realiza la serología específica para la detección de anticuerpos específicos para toxocara de manera rutinaria, y sobre todo en pacientes pediátricos o en estudios llevados a cabo en donantes de sangre. Entonces, ¿qué se observan? Ausencia de signos de sintomatología, ausencia de enfermedad, pero sí tenemos una serología positiva. Estos informes muchas veces incluyen, entre otros, a chicos en España, por ejemplo, con una seropositividad del 6.5%. En Italia se realizó un estudio, adultos sin signos de sintomatología, pero con serología un 4% positiva para toxocara. Adultos donantes de sangre, por ejemplo, en un banco de sangre en Gualeguaychú, que había un 10.6% de serología positiva, pero con ausencia de enfermedad. El diagnóstico de certeza
tiene implícito muchas dificultades que justamente son por la falta de formas de diseminación del parásito. No tenemos, el parásito en el hombre no tiene una vía de salida, a modo de poder a través de una muestra biológica realizar un diagnóstico directo de esta parasitosis. Hay una gran inespecificidad y una gran diversidad en las presentaciones clínicas, y estos parásitos tienen antígenos que comparten con muchos otros parásitos humanos. Por lo tanto, el diagnóstico de certeza es sumamente dificultoso. ¿Cómo uno llega a un diagnóstico presuntivo de toxocariasis humana? Es a través, principalmente, datos de laboratorio que vimos hipergamaglobulinemia, hemos visto una eosinofilia marcada en la forma visceral. Hay signos y síntomas que, si bien son inespecíficos, son relativos a la toxocariasis, y por supuesto tiene que haber como antecedente, dependiendo de la edad del paciente, hábitos de geofagia, el contacto estrecho con perros, principalmente de cachorros, como un elemento o como un antecedente epidemiológico a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? A través de la serología. Dijimos que a través de esa migración había un contacto estrecho del parásito con el sistema inmune, a través de la producción de anticuerpos específicos contra esos antígenos excretores y secretores, y vamos a desarrollar, desarrollado una técnica que es la técnica de ELISA principalmente, que esa técnica de ELISA va a detectar anticuerpos utilizando esos antígenos excretores y secretores que se producen de manera como reactivos de laboratorio, de manera in vitro, y que son justamente como reactivos los que nos van a permitir la identificación de anticuerpos específicos. Esta técnica de ELISA va a tener un 92% de especificidad, es decir, que tiene muy bajo porcentaje de reacciones cruzadas, y tiene un 78% de sensibilidad, es decir, que podemos tener algunos resultados falsos negativos. Generalmente la ELISA puede practicarse a partir de una muestra de suero, puede realizarse también en el humor vítreo cuando hay una sospecha de toxocariasis ocular, y también en la actualidad se cuenta con un Western blot. Generalmente se confirma un ELISA positivo con un Western blot, ya que, como hemos mencionado, Toxocara tiene una comunidad antigénica compartida con otros parásitos nemátodos. Por lo tanto, al no ser el ELISA una técnica con un 100% de especificidad, podemos llegar a hacer un falso resultado positivo. Por lo tanto, requerimos de una técnica confirmatoria, que en este caso es el Western blot, y que sería positivo cuando da las bandas de 24 y 35 kilodalton. Cuando hablamos de prevención de toxocarosis, obviamente tenemos que tener en cuenta al hospedador de este parásito, que es el perro. Por lo tanto, podemos hacer un control de esta parasitosis, podemos evitar infectarnos con los huevos infectivos de Toxocara canis, pero siempre tenemos que apuntar entonces a cortar la cadena de transmisión, y para eso tenemos que transmitir a la población una responsabilidad sobre estos perros y gatos cuando uno los adquiere como mascotas, es decir, transmitir lo relevante de una tenencia responsable de estos animales. Por lo tanto, si estos animales van a tener una tenencia responsable, van a tener un control veterinario sistemático, periódico, que incluye que estos animales van a ser desparasitados, principalmente, y debido al ciclo biológico que vamos nuevamente a comentar en este punto, desparasitar a los cachorros, a los perros recién nacidos principalmente. ¿Por qué? Cuando vimos el ciclo evolutivo natural del Toxocara, sabíamos que el perro iba a tener una migración
interna que le iba a permitir evolucionar para finalmente desde el pulmón llegar al sistema digestivo para transformarse los adultos, machos y hembras, copular y comenzar la ovipostura y la eliminación y la contaminación ambiental con esos huevos de Toxocara. ¿Qué pasa? Cuando estos perros son adultos, este ciclo intestinal con la posterior eliminación de huevos por la vía digestiva a través de las heces comienza a disminuir y comienza a darse más un ciclo sistémico, es decir, que las larvas desde el pulmón van a volver a corazón y desde el corazón se van a distribuir por la circulación sistémica a distintos tejidos y ahí van a quedar acantonados en un estado de latencia. En el caso de las hembras, de las perras, en época de celo o cuando son preñadas, estas larvas que estaban acantonadas luego de ese ciclo sistémico van a activarse por cambios hormonales y en esa activación van a volver a la circulación sistémica y van a pasar a la descendencia por la vía transplacentaria y después del nacimiento de las crías por la vía transmamaria. Por lo tanto, es fundamental desparasitar a los cachorros durante el periodo del ciclo parasitario dentro del perro intestinal, porque hay que cortar la contaminación ambiental, hay que cortar el ciclo intestinal y evitar que luego se desarrolle el ciclo sistémico en el perro, con la consiguiente presencia de larvas en los tejidos. Por lo tanto, es sumamente importante la desparasitación en los cachorros. Por lo tanto, desparasitar también a la perra en el momento del celo para evitar justamente que se dé la transmisión transplacentaria y posteriormente la transmamaria. Hacer periódicamente también en el control veterinario análisis de materia fecal de esos perros para poder ser desparasitados cuando dé un diagnóstico con presencia de Toxocara. Y obviamente, y esto ya es algo muy elemental, pero no por eso vamos a dejar de mencionar, evitar la contaminación fecal del ambiente, evitar que el ambiente esté contaminado con la materia fecal del perro. Para esto es sumamente importante transmitir la importancia que tiene recoger en bolsas la materia fecal de los perros y descartarla junto a los desechos o la basura domiciliaria, pero siempre recogiendo la bolsa, la materia fecal en bolsas plásticas que puedan después eliminarse junto con la basura domiciliaria. Finalmente, otras medidas de prevención que podemos llevar adelante para evitar la toxocarosis humana es lavar muy bien los vegetales que sean ingeridos crudos. En este caso es recomendable el lavado de vegetales de huerta que pudieran haber estado en contacto con materia fecal de perros parasitados. Evitar que los niños se lleven tierra o arena a la boca, es decir, estar atentos a este hábito porque justamente pueden estar infectándose con los huevos infectivos de Toxocara. Lavarse entonces muy bien las manos después de tocar el perro, incluso entonces después de estar en contacto con la tierra o con arena. Evitar también que los niños sean lamidos en la boca por el perro y evitar que los perros ingieran roedores, aves o carne cruda de animales salvajes que puedan ser hospedadores paraténicos, es decir, que puedan estar infectando al perro con larvas infectivas de Toxocara y de esa manera desarrollar el perro la toxocarosis canina.